Shalom, mis hermanos, el Eterno te bendiga en este Yom. Vamos a iniciar un nuevo estudio con respecto al libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Habíamos dejado hace unos días atrás este estudio en el capítulo número 6, donde hablaba acerca de los filisteos cuando toman el arca del Eterno. Y este arca estuvo en el territorio de los filisteos, en el cual el Eterno puso plagas sobre toda esa región en ese entonces, y esa plaga era de ratones, no sé si recuerdan ustedes, las cuales estos ratones trajeron úlcera como enfermedad y hacían morir a muchísimos filisteos. En aquel entonces había 5 príncipes de estos filisteos, de los cuales se pusieron de acuerdo, y hablando a sus sacerdotes, a aquellos sacerdotes que tenían como ministro de sus dioses, y ellos tomaron consejo de estos sacerdotes y le dijeron que entregasen. Porque imagínense ustedes, mis hermanos, que debe pasar casi un año, creo que un año o 7 meses, bien dice la escritura allí en el capítulo 5 en adelante, 7 meses que el arca estuvo allí en la tierra de los filisteos, y hasta los filisteos mismos, por ser tan idólatras, armaron estatuas o dioses, imágenes, ¿no? En forma de ratones, porque era tanto la plaga que había de ratones, de ratas, hicieron imágenes, y esas imágenes la hicieron de oro. Entonces los sacerdotes dijeron a estos príncipes, dad, digamos, un pago al Eterno, al Elohim de Israel, y enviad de nuevo, de regreso, el arca a su tierra. Entonces esto lo hicieron así. ¿Y qué hicieron los ciudadanos de Israel en aquel entonces? Dice que esta arca fue devuelta, y que los hijos de Betseme, o sea, los hijos de Israel que vivían en Betseme, agarraron el arca, y dice que la abrieron, y dentro del arca encontraron, muchas cosas vemos allí, si ustedes se ponen a leer, que de esto va a estar hablando nuestra hermana Selena, y que también hizo morir a muchos hombres de Israel. A muchos hombres de Israel el Eterno los hizo morir. ¿Por qué? Porque metieron manos donde no debían. Dice que abrieron el arca y vieron lo que estaba allí en su interior. Por esa razón el Eterno hizo morir, dice ahí, a 50.070 hombres de la tierra de Israel, de los ciudadanos de Israel, del pueblo de Israel. Entonces es interesante ver esta parte. También vamos a ver en este estudio, allí, para aquellos que van a escuchar este audio después, este estudio se compone de 7 aliyah. Estas 7 porciones las trae cada uno de los hermanos allí asignados, que vamos a estar anunciándolos previamente. Y en cada una de estas aliyah hay un tema diferente, un tema distinto, una enseñanza nueva, donde el Eterno también nos dice en Romanos que es necesario que nuestra mente sea renovada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y obviamente el Espíritu Santo es el que empieza a escribir la Torah en nuestros corazones, de esta manera, indagando, estudiando, tomando responsabilidad sobre este asunto en Shabbat. Por supuesto en Shabbat, porque trae la revelación del Eterno. En Shabbat es donde ministramos los asuntos del Eterno. En Shabbat es donde dejamos de obrar por nuestra propia cuenta, dejamos de hacer las cosas que tenemos por costumbre para ocuparnos justamente de esto. Así que otro tema que trae este estudio es que Samuel, este juez de Israel, algo notorio que debemos saber, el profeta era el que hacía volver el corazón del pueblo al Eterno, es el que reconciliaba al pueblo con el Eterno. El juez justamente es el que marcaba, es el que daba la Torah, es el que se le era asignado los deberes o los asuntos más importantes del pueblo, lo traían al juez para que él decidiera, para que él tomara consejo. Entonces vemos también que Samuel estaba envejeciendo y le dio el cargo a sus hijos, y estos hijos, lamentablemente, para Samuel y para el pueblo, se convirtieron en hombres avaros, en hombres que empezaron a tener codicia por el dinero, por los bienes, y se pervirtieron, ¿sí? Tomaron, dice allí, sobornos y digamos hoy para que entendamos, ¿no?, de aquel comité político, ¿verdad? Entonces a esto no le gustó el pueblo, y el pueblo empezó a pedirle un rey que reinara sobre ellos como tenía las demás naciones. Por eso Samuel también se entristeció, y el Eterno le dice que no se preocupara, como de alguna manera consolándolo, porque no lo habían desechado a él, sino que lo habían desechado al mismo Eterno. Y bueno, y vemos también la elección de un rey que el Eterno pone sobre el pueblo de Israel, no sin antes darle la advertencia que este rey que iba a venir lo iba a oprimir, que iba a tomar lo mejor de las riquezas de la tierra, que le iba a traer, iba a poner, digamos, impuestos, y le iba a tener que rendir tributo, etcétera. Todas estas cosas le advertía al Eterno con respecto a este rey que iba a venir. Pero, bueno, sin más, mis hermanos, quiero dejarle a nuestra hermana Mali, si está preparada, mi hermana, le cedemos micros desde aquí para que usted continúe esta exposición en el estudio de hoy, mi hermana. Hermana Mari, ¿se encuentra por ahí? Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana
El texto es en Samuel, capítulo 7, versículo Pasuk 7 al 17. Le damos gracias al Abacados por permitirnos una vez más el estudio de su santa y bendita palabra. Que sea Él con su amado Ruach que nos guíe de principio a fin. En el nombre del Mashiach. Según dice en Samuel 7, 17, dice, les leo el texto. Habiendo, en la versión Kadosh israelita mesiánica, dice, cuando los Plishim oyeron que todos los hijos de Israel se habían reunido en el Mizpah, los jefes de los Plishim, o sea, los filisteos, marcharon contra Israel, y cuando los hijos de Israel oyeron acerca de esto, ellos tuvieron gran temor de los Plishim. Los hijos de Israel dijeron a Shemuel, no dejes de clamar a Yahweh, nuestro Elohim, por nosotros, para que nos salve del poder de los Plishim. Shemuel tomó un corderito y ofreció entero como ofrenda quemada con todo el pueblo a Yahweh. Entonces Shemuel clamó a Yahweh por Israel, y Yahweh le oyó. Mientras Shemuel estaba presentando la ofrenda quemada, los Plishim avanzaron a atacar a Israel, pero esta vez Yahweh tronó violentamente sobre los Plishim, echándolos en tal confusión que fueron derribados delante de Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpah persiguiendo a los Plishim y acabaron por todo el camino de Beikar, casa de oveja. Shemuel cogió una piedra y le puso entre los Mizpah y Shen y dio el nombre de Eben Nezer, explicando Yahweh nos ha ayudado hasta ahora. Así que esta piedra que se llama Eben Nezer es piedra de ayuda. Así los Plishim fueron humillados y no entraron más en el territorio de Israel, y la mano de Yahweh estuvo con los Plishim por todo el tiempo que Shemuel vivió. La ciudad de Ekron y Gat, las cuales los Plishim habían capturado de Israel, fueron restauradas a Israel. Y Israel rescató todo el territorio del poder de los Plishim. También hubo paz en Israel y los Emorí. Shemuel continuó en su oficio como juez de Israel por toda su vida. Año tras año, él viajaba en un circuito que incluía Beit-El, Gilgal y Mizpah, y en todos sus lugares dedicados como Kadosh, santo, sirvió como juez de Israel. Luego regresaba a Ramat, porque ahí estaba su casa, y juzgaba a Israel allí también. También él edificó un altar en Yahweh. Según lo que nos habla esa parashá, ¿no? En Shemuel 7, del 7 al 17, en el Pasuk 7 dice que estos gobernantes, cardinales, jefes de los Plishim, o sea, de los filisteos, dice que oyeron, ¿no?, que estaban reunidos los israelitas en este lugar de Mizpah. Ellos dice que subieron contra Israel, ¿no? Y tuvieron mucho miedo. Ellos se movilizaron su ejército. Dice, aquí los vamos a atacar. Y como decimos en Perú, papita frita, aquí la hacemos, como dicen acá, ¿no? En Perú. Ellos pensaron que fueron con toda su confianza a decir, aquí los derrotamos. Pero el pueblo de Israel era un pueblo escogido por nuestro amado Yahweh, donde a pesar de que pecaba, a pesar de que su corazón muchas veces se torcía, ¿no?, hacia él, no seguían sus mandamientos, sus mitzvot como debía ser, pero el Padre Celestial, nuestro Abacados, tenía misericordia, tenía piedad de Israel, porque a pesar de todo los amaba. Entonces, cuando vemos aquí que ellos tenían miedo, se veían amenazados por estos filisteos, entonces, lamentablemente, Israel tuvieron miedo, o sea, mostraron debilidad, no hubo confianza en ellos, no hubo humillación, ¿no? Y eso hace recordar en el texto de Éxodo capítulo 14, versículo 10, dice, recordando anterior estudio, dice, cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los filisteos venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera, pero ellos dice que clamaron a Yahweh, ¿no? Cuando en el tiempo de Israel estaba subyugado por este pueblo de Egipto, como gobernador tenían al Faraón, ¿no? Su rey de ellos. Pero miren que aquí dice, temieron en gran manera, ¿no? Humanamente uno teme, ¿no? Cuando se puede decir, acechado por el enemigo, ¿no? Pero dice que ellos clamaron a nuestro amado Yahweh, a nuestro Abacados, pero aquí no lo hicieron. Tuvieron temor, ¿no? Cómo su corazón, cómo temblaron, ¿no? Cómo se habrán sentido asustados porque vieron los ejércitos de estos filisteos en contra de ellos, ¿no? Antes de continuar un poquito de algo cultural, ¿no?, que pude investigar, dice que los Plishim o filisteos, dice que habitaban en las regiones costeras de Canaán, dice, desde el siglo II antes de Cristo.
a su desaparición, en algunos estudios, en el año 604 a.C. Dice que los filisteos salen de Canaán, que después dice que es conocido como Palestina. Dice, según la revuelta de Bar Kokhba en el año 132 al 136 después de Cristo, cuando estaba gobernando el emperador Adriano. Dice que el filisteo, según para las escrituras judías, dice que era una persona sin educación y falta de cultura. Esto según las historias, ¿no?, que cuentan en las escrituras judías. Dice que también dice que ellos tienen, supuestamente vienen del origen egeo, y dice otros estudios que vienen del origen anatolio, que es Turquía, y otras dice que su origen es en el Mar Muerto. Vi sobre, dicen que el origen genético de su cuerpo de los filisteos es un origen mixto, dice con varias raíces europeas. Eso en cuanto a los filisteos. Y viendo aquí, ¿no?, que habla aquí en este estudio, ¿no?, que ellos estaban reunidos los del pueblo de Israel, dice que ellos temían, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta palabra, miedo, hablamos de que hay significados, varios significados. Dice, hay una palabra en hebreo que es yirat, que dice que es temor, pero es una connotación, es una palabra de connotación espiritual, porque yirat se refiere al respeto y reverencia a Yahweh o alguna persona de gran autoridad. Hay otra palabra que tiene que ver también con esta palabra miedo, que es temor o espanto, y es eima. Otra palabra en hebreo que tiene que ver con el estado del miedo intenso y constante, que en hebreo es magor. Dice, cada palabra que vemos palabra hebrea que vemos en cuanto se refiere a miedo, dice que tiene su propia historia y su contexto cultural, según la experiencia del miedo en las tradiciones hebreas. Porque el miedo es una reacción humana ante cualquier situación de peligro, al enemigo, a las calamidades, a la naturaleza, a la naturaleza o a la muerte, ¿no? Y dice que esto muestra una vulnerabilidad humana o la necesidad de una protección divina, ¿no? Y eso es en cuanto a la palabra miedo, ¿no? Y también vemos aquí que dice que estaban reunidos en este lugar que se llama Mizpah, ¿no?, que significa atalaya o torre de vigilancia, ¿no? Miren cómo estaban ellos, se supone, en un lugar, ¿no?, que estaban vigilando, ¿no? ¿Cómo es que estando, se puede decir, en este lugar que ellos avisaban, ¿no?, estaban vigilando, estaban ahí ellos, se puede decir, ¿no?, viendo, ¿no?, porque cuando uno esté vigilando siempre está atento en cuanto a las chances del enemigo, ¿no? Pero vemos aquí cómo ellos, a pesar que estaban, se puede decir, en este lugar, ¿no?, que se dice Mizpah, torre de vigilancia, cómo es que ellos también tuvieron miedo, ¿no? O sea, en vez de confiar, de alzar las armas, ¿no?, como ahora nosotros como siervos, ¿no?, que tenemos que tener las armas, ¿no? Entonces, dice que ellos, se puede decir, temieron, y en el Pasuk 8 dice, y fueron y le suplicaron a Shemuel que ruegue por ellos a Yahweh, que clamara para que los salve del poder de los pichín. Entonces, ellos en su temor corrieron al profeta, corrieron al juez, ¿no? Entonces, pero como este varón que era juez, sacerdote, era profeta, era un hijo de Yahweh, ¿no?, que sinceramente él caminaba con él, ¿no?, aunque cualquier persona tiene su error, ¿no?, pero él estaba, se puede decir, siempre, ¿no?, consultando, clamando y teniendo esa confianza. Entonces, ellos fueron hasta este siervo, ¿no? Y vemos aquí que le dicen, clama por nosotros para que nos puedas salvar. Decía, ¿no? Ellos querían salvación de estos filisteos. Entonces, cuando habla de clamor, tiene que ver con la oración. Y según la oración, en el libro Brit Hadashah, dice Santiago capítulo 5, 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ellos no confiaron de frente en clamar a Dios, sino que ellos pidieron a este juez que clamara, ¿no? Cuando para mi reflexión hubiese sido bonito que ellos dijeron,
Samuel, vamos a clamar para que el Padre Celestial, el Abacados, nos dé la victoria. Pero sin embargo dice, clama. Entonces, tanto era su gran temor que ellos tenían, ¿no? Su falta de emuná. Entonces, viendo aquí que dice que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces vemos cómo este siervo Samuel era un hombre justo, ¿no? Y también era el que juzgaba, ¿no? Era un juez. Entonces, la oración, que significa en hebreo tefilá, entonces es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros tengamos temor, cuando tenemos ese miedo, ¿no? Al enemigo que pueda acechar nuestras vidas, como hablaban mis hermanos, ¿no? Mi hermano Elías, sobre lo que se está sucediendo ahora, ¿no? Es lo que debemos tener, esa confianza, ese muná de no nuestras fuerzas se debiliten, sino que debemos seguir confiados, no nos asustemos. Cuando uno ve en las noticias, en las redes, ¿no? De diferentes medios, ve lo que está pasando, uno, en mi manera personal, ¿no? Yo puedo reflexionar aquí en mi país, ¿no? Veía cómo unos cerros se estaban desplomando y salía una humadera y hubo una persona que lo grabó más cerca. Yo podía ver cómo, ¿no? Estos cerros inmensos, cómo se pueden, la tierra como polvo caer, ¿no? Es como cuando uno hace un hueco y de repente no le se ve todita la tierra alrededor, se cae de nuevo el hueco. Y yo podía ver, no decía, somos nada, somos como nada delante del Abacadosh, porque cómo puede, ¿no? Verse todo esto, ¿no? De que el mar se pueda meter debajo de la tierra y se levante ciudades, ¿no? Y las deshaga como nada, que las personas cómo puedan correr, ¿no? Se puede decir, ven que hay avisos de un terremoto, de un temblor o de un maremoto, tsunami, y cómo la gente corre, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo es que ellos no claman, sino que ellos, en vez de correr hacia los pies, ¿no? De nuestro Padre Celestial, ellos corren, ¿no? Y no saben a dónde ir, ¿no? A veces corremos sin rumbo y sin dirección, porque eso es lo que hace cuando uno tiene temor y no tiene al Padre Celestial, a nuestro Abacados. Corremos sin rumbo y sin dirección. Entonces, eso es lo que muchas veces por falta de conocimiento, como decía mi hermano Elías, ¿no? A veces la gente está cegada, entonces, y muchas veces vemos reflejado en la palabra, ¿no? Nuestros hermanos de Israel, ¿no? Como a veces estaban cegados, a veces ellos, porque se apartaban de la presencia del Padre. Entonces, por eso es que es muy importante nosotros seguir en esa comunión con Él, y cuanto más en la tefilá, ¿no? Y según en Teilín 57:17, dice que Él quiere un corazón quebrantado y arrepentido por los pecados, porque muchas veces tenemos ese temor porque a veces hay pecado dentro de nosotros. Entonces eso nos hace que nuestra conciencia, ¿no? Haga salir todo ese miedo, ese temor, ¿no? Pero el Padre nos cuidará y nos guardará, ¿no? Y vuelta, habla aquí sobre la oración, ¿no? De que dice que la oración es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Y vemos aquí en ese texto, ¿no? Vemos en este texto cómo es que dice que hay una raíz hebrea que es palel, dice que se puede traducir como juzgar y reflexionar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esta palabra palel, juzgar o reflexionar, con la oración que es tefilá? Bueno, literalmente esta palabra es juzgarse. ¿Por qué? Porque es que tiene que ver con eso, del juzgar. ¿Por qué? Porque dice en la palabra, ¿no? Que dice que cuando uno está a la altura en relación con las normas, los mandamientos, los mismos, las leyes, los mandatos que hay en la palabra, dice, y tenemos esos requisitos, ¿no? Ante nuestro Abacados, dice, las Sagradas Escrituras nos dice que si hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, dice que nosotros, al hacer la voluntad y al orar, ya somos juzgados. ¿Por qué? Porque dice que Él va a escuchar la oración. Pero si uno está mal de la presencia del Padre, ¿no? Con diferentes cosas, que tenemos problemas con el prójimo, que no perdonamos. Muchas veces la palabra también dice que si el esposo tiene problemas, ¿no? Con la esposa, ¿no? Porque la esposa se ve como un vaso frágil, ¿no? Entonces, y dice que hay un estorbo en la oración. Entonces, si hay un estorbo es porque no estamos haciendo la palabra del Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de reflexionar y encomendarnos para poder ir de la mano con estos mandamientos, estas normas, y de esa manera nuestra palabra, no, cuando nos dirigimos hacia la Abacados,
nosotros podamos ser escuchados y Él nos pueda escuchar, como decía, ¿no? Los profetas, muchas veces leí el profeta Jeremías, ¿no? El diferentes profetas Isaías, ¿no? Yo leía cuando decía, le decían a Yahweh, no escondas tu oído, escucha nuestra trefilá, escucha el clamor, perdónanos, ellos pedían perdón, y no solamente por ellos, sino por el pueblo. Pedí ese perdón, ¿por qué? Porque a veces le fallamos, y por eso es que cómo el Padre nos puede escuchar, y cómo era que estos profetas, en su súplica y en su clamor, podía el Padre escuchar la oración. Entonces, y Él le respondía, y a veces eran unas oraciones que le respondía, pero unas oraciones a favor de Israel, como también en contra de Israel. Entonces, vemos aquí, y muchas veces les mostraba, aparte de eso, les mostraba lo que iba a acontecer en los futuros tiempos, y es lo que está aconteciendo hoy. Entonces, debemos confiar y tener mucho emuná, ¿no? Y entonces vemos aquí de nuestros hermanos, ¿no? Que comenzaron, ¿no? A tener ese temor y recurrieron a Shemuel, y dice que en el Pasuk 9 dice que Shemuel dice que tomó un corderito, dice, y lo ofreció entero como ofrenda quemada por el pueblo, ¿no? Y dice que entonces Yahweh clamó, Shemuel clamó a Yahweh, y Yahweh oyó, ¿no? Miren cómo es este siervo, como era un juez, y él tenía que estar a la altura en relación con el Padre, entonces fue escuchado, ¿no? Y como vemos, ¿no? Cuando dice ofreció entero como ofrenda quemada, podemos ver, ¿no? En los estudios anteriores, cuando pudimos leer sobre estas ofrendas que se daban por los pecados. Entonces, ahora, en nuestra actualidad, ya no es necesario quemar un corderito, ya no es necesario una palomita, desangrarla, cualquier animalito que era, se puede decir limpio, delante del Padre, nuestro amado Yahweh, era limpio y se ofrecía por los pecados del pueblo, por diferentes situaciones, pero ahora ya no es necesario, porque ahora fue el mejor sacrificio, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Quién es? Nuestro amado Yahushua, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Él es el mejor. O sea que ahora cuando nosotros oremos, ya no es necesario recurrir a sacrificar un animalito, sino es de acuerdo a la palabra, que ahora el sacrificio ya está hecho en nuestro amado Mashiach, y que Él lo hizo en ese madero de sentencia, y que ahora fácilmente nos podemos arrodillar, como de diferentes situaciones, ¿no? Sentado, una oración en tu mente, de repente puedes ir caminando, de repente en alguna situación que tienes, ¿no? Y no sabes qué hacer, y te sientes asustada, ¿no? Yo puedo dar fe de eso, porque hace un mes mi hermana tuvo un problema, y una amiga me dice, vamos al fiscal, y yo, primero al psicólogo y luego al fiscal, y yo dije, ¿en qué se metió mi hermana? ¿Qué pasó? Dije así. Y yo en mi mente decía, pero yo le decía que tenga cuidado, yo le decía que ponga, se puede decir, camine bien, porque si no le iba a pasar cualquier cosa. Yo me sentía asustada, y yo decía, el fiscal, no, yo no quiero ir al fiscal, yo no quiero tener problemas con la justicia terrenal, por favor. Yo decía, yo no quiero estar ahí ni como testiga ni con nada, porque como decía mi difunta mamá, no decía, mejor es tener a las personas como amigos que como enemigos, porque ahora todo es ajuste de cuentas. Y entonces yo decía, no, mis hijos, mi esposo, ¿no? Y la relación que yo había tenido con una persona que tenía familiares que no estaban en buenos caminos. Entonces yo decía, no, y me acordaba de la palabra, porque había estado justamente en un estudio del día miércoles que me tocó sobre el amor hacia el enemigo, y que nosotros debemos quitar nuestra capa, y que si la persona no tiene algo en contra de nosotros debemos pasarlo, ¿no? Por alto, y dejarle las cosas, ¿cómo se llama? A nuestro amado Padre, y que nosotros no debemos hacer justicia, sino que Él haría. Entonces yo me veía en eso, yo decía, justamente estoy leyendo la palabra, que también estaba molesta por lo que le había pasado a mi hermana con esa persona, y yo le decía, Padre, pero no puede ir mi corazón más a un odio. Estoy molesta, enojada, sí, pero eso no puede durar más allá, porque solo tú puedes ser, pero no me permitas estar que yo vaya a un fiscal y que yo declare en contra de él, y que tenga que hacerse todo, se puede ser un problema, una situación grande, Padre, yo no quiero estar en eso. Si tú me has enseñado y yo he hablado, que he aprendido que uno tiene que dejarle las cosas, la venganza, ¿no? A ti, y no la justicia a ti. Entonces fui, y yo comenzaba a orar en mi mente, y oraba, Padre, guíame, ayúdame. Cuando salí del psicólogo me fui al fiscal, y me doy con la sorpresa que fue otro, se cambió el panorama, y simplemente para que me dijeran si su hermana quiere declarar, que venga. ¿Y a dónde está? Le decía, no, está en cuidados porque sale del hospital. Entonces que venga, declare, y le escuchamos, y según eso ya tomamos medidas. Pero a mí se me dirigió
normal el fiscal, con toda tranquilidad, y me dijo, cuídele, sácala del familiar de esa persona que le ha hecho daño, y el familiar era justamente la amiga de mi hermana. Entonces, pero en cambio con la otra persona, el fiscal le dijo de todo. Entonces, muy bien, gracias, le agradecí, me salí. Y cuando ya vi todo eso me sentí contenta porque dije, gracias, Padre, ¿no? No me hiciste entrar a todo esto y cambiaste el rumbo de la situación y pude ver, ¿no? Que el Padre hace las cosas, ¿no? Y eso es cuando uno puede ir orándose en su mente y eso funciona. A veces salimos por el apuro, pero es muy bueno ir orando en su mente, que el Padre escucha, porque Él dice que Él escudriña la mente y el corazón, entonces Él escudriña lo profundo. Entonces lo que tú hables aquí en tu mente cuando te comuniques con Él, Él te puede escuchar, porque su Ruach, tú lo tienes, su Ruach Jacodés en ti, entonces Él te escucha. Entonces podemos ver aquí, ¿no? Que es en cuanto al tefilá, que tenemos muchas maneras de orar y cómo llegar a nuestro Padre. Y en el pasuk 9, en el pasuk 10 dice, entonces, dice Shemuel, estaba presentando la ofrenda quemada. Dice, y los Plishim, dice, o sea, los filisteos comenzaron a atacar a Israel, pero Yahweh habló y tronó violentamente a los Plishim, echándolos en tal confusión como fueron derribados a Israel. Entonces, vemos aquí cómo es que él ya estaba quemando y comenzó esta victoria, ¿no? En cuanto a al enemigo, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros no debemos cesar de clamar, tenemos que confiar en nuestro Padre, ¿no? Y entonces vemos aquí cómo esta ofrenda que estaba dedicada, ¿no? Al Padre por los pecados, entonces vemos cómo aquí dice que Yahweh oyó, dice, y aún dice que no había sido librada de un hostil filisteo que se aproximaba, ¿no? Pero sin embargo, en esta batalla ya estaba siendo ganada porque Yahweh oyó, y eso es en cuanto a ser la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Entonces dice, que él dice, cuando dice, tronó aquel día con gran estruendo, miren esta palabra, ¿no? Tronó, ¡prá! ¿Qué está el sonido, no? Es como en estos días estaba en mi casa y hubieron unos truendos terribles que yo podía escuchar a lo lejos, no sé por qué, que yo me causó admiración, podía escuchar los gritos de la gente que parecía como una ola. Y yo decía en mi mente, dije, ¿qué pasó? Ya viene el apocalipsis zombies, todavía yo decía. Entonces, ¿por qué la gente grita si yo podía sentir como olas, que el ruido iba hacia el fondo? Y la gente, ¿cómo da? Decía, qué bárbaros gritos, decía. Y después salieron en las redes que había habido una explosión en tal lugar y que iban a investigar porque era algo raro, que no habían sido detonaciones prácticas de acá de las fuerzas se puede decir marítimas, sino de otra cosa. Entonces, como vemos aquí, si yo pude escuchar ese trueno, esa tronazón, ¿no? De esos ruidos, ¿cómo habrá sido, no? Este ruido que habrá hecho con un estruendo, que dice que nuestro Abba peleó desde el cielo en el nombre de Israel y derrotó a los filisteos. Y es una obra especial que el Padre dio sobre los israelitas, porque dice que los filisteos, fueron atemorizados y fueron vencidos. Y no dice que solamente nuestro amado Yahweh envió truenos, dice, también envió confusión. Imagínense escuchar, miren cómo yo escuché ese trueno, ¿no? Y dije, ¿qué pasó, no? Y la gente de por allá, ¿no? De mis vecinos y más allá que han escuchado, ¿no? ¿Cómo se confunde? ¿Con qué pasó, no? Imagínense, este trueno que vino desde el cielo, ¿no? Las maravillas que puede hacer nuestro Padre. Y entonces, como así, fue derrotado, hizo una victoria, ¿no? Que pudo tener en los tiempos de Samuel, ¿no? Esta victoria sobre esta batalla, ¿no? Pero lo bueno hubiese sido que se dio en un principio Israel se hubiese arrepentido y buscado a nuestro amado Yahweh. Entonces, la victoria hubiese sido aún todavía más fuerte, ¿no? De hace mucho tiempo, ¿no? Cuando ya venían de guerra en guerra, batalla en batalla con estos enemigos de Israel. Entonces, vemos aquí en el texto que decía, ¿no? Que fueron derribados. En el texto, el 11, en el pasú 11 dice, y los hombres de Israel salieron de Mizpah persiguiendo a los Plishim y atacándolos por todo el camino en Beikat, entonces, que es casa de oveja. Entonces, esta palabra nos está mostrando aquí, según lo que nos habla, ¿no? Aquí, en cuanto a que fueron derribados y ellos salieron confundidos, ¿no? Entonces, como vemos en un Salmos, Teilim 29:4 dice, la voz de Yahweh con potencia, la voz de Yahweh con gloria. Miren, ¿no? La voz de Yahweh con potencia, él es el poderoso gigante, ¿no?
Y en Salmos, en Teilín 78-26 dice, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta, perpetua guerra, ¿no? Contra los filisteos, porque según las historias dice que el pueblo de los filisteos quedó como nada, quedó en cenizas, reducido a cenizas, ¿no? Es por causa de las muchas y constantes, se puede decir, levantadas, de las muchas y constantes luchas contra Israel, ¿no? Pero lo bueno y misericordioso y piadoso que Yahweh estaba con ellos, ¿no? Entonces vemos aquí, como dice también Deuteronomio 28:7, dice, Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ahora nosotros como siervos debemos tener en cuenta que nuestro enemigo no es el propio, sino nuestro enemigo. Ya saben cuál es el enemigo de nuestras almas. Y muchas veces el enemigo utiliza a nuestro prójimo para poder tener, se puede decir, temer, ¿no? Y muchas veces enfrentarnos, ¿no? Pero queda en nosotros orar por esos enemigos, por esas personas que nos causan tanto daño y mirarlas como que si no pasa nada. Y si en algún momento tú lo ves que este enemigo, porque ahora sí nos enseña nuestro amado Yahshua el Mashiach, nos enseña, ¿no? De que debemos amarlo y que debemos tener misericordia y que si en algún momento lo vemos mal, que no decir, bien hecho, está bien, así se lo merece, por haberse celebrado conmigo, por haberme estado molestando, no, antes debemos clamar por él y debemos también acongojarnos, ¿no? Porque nadie se está libre de nada, ¿no? Pero dice, y muchas veces también nuestro amado Yeshua nos pone en paz con nuestro enemigo. Yo he conocido muchas chicas que a veces de la nada, a veces por celos insignificantes cuando uno está joven, a veces que tienen celos que porque conversan con tu chico, como dicen, ¿no? Cuando andan, la palabra dice que en la juventud anda en pasiones desordenadas, a veces tienen que celos, aún los casados, ¿no? Con las personas, o a veces por cualquier cosa, que porque la vecina te puso la basura en tu casa, tu pelea, no, esas son insignificancias. Entonces nosotros debemos tener paz para que el Padre, porque dice que sin paz y santidad no podemos ver a nuestro amado Todopoderoso, ¿no? Entonces en el Pasuk 11 dice aquí, dice, a ver, ya leímos, el 12, dice, Shemuel cogió una piedra y le puso entre Mispat y Shem, esos lugares, ¿no? Donde, que también se le dice Gesana, ¿no? Dice, y le dio el nombre de Eben Nezer, dice, que significa piedra de ayuda, dice, y decía él, exclamó, Yahweh nos ha ayudado hasta ahora. Entonces miren cómo ese agradecimiento, ese amor, ¿no? Que tenía Shemuel en cuanto a haber agradecido al Padre por la ayuda que les dio, ¿no? En haber, se puede decir, en haber derrotado al enemigo, ¿no? Que los atemorizó. Entonces vemos aquí que antes cuando yo asistía a un templo, hacíamos un 21 días de ayuno. Y cuando ya terminábamos, en el 21 días de ayuno ya se hacía se puede decir, como le decían, no, un culto día domingo como agradecimiento de todo el ayuno que nos ayudó y todo lo que pasó, ¿no? Durante las visitas, personas que se añadían por lo que les hablaba, ¿no? Del evangelio y todo eso. Entonces, de siempre decía el pastor, ¿no? Ebenezer ponía ahí. Hasta aquí nos ha ayudado Yahweh. Pero yo aquí aprendiendo, ¿no? Esto tiene una connotación de una guerra, ¿no? Que siempre el enemigo nos va a tener siempre esa batalla, esa guerra que va a ser por nuestras almas. Y con cada victoria que tengamos, nosotros podemos decir Ebenezer, porque hasta ese momento nos va ayudando Yahweh, ¿no? En todo momento, en todas circunstancias, la ayuda siempre viene del Padre, porque Él tiene mucho amor y mucha misericordia, ¿no? Entonces, vemos aquí que dice que hasta aquí nos ayudó Yahweh, ¿no? Dice, en sus obras pasadas, eso ha sido una promesa de una ayuda futura, ¿no? Y nos seguirá ayudando, dice. Y dice, como dice, ¿no? Hasta este punto en el tiempo, hasta este punto geográfico del lugar y del tiempo, ayudó a Israel en cuanto a sus enemigos, ¿no? Dice que posiblemente han tenido 2 significados, según los escritores hebreos. Dice que en cuanto al tiempo y en cuanto a la geografía, ¿no? Y en el Pasuk 13 dice, y a los Filistín fueron humillados y no entraron más en el territorio de Israel, y la mano de Yahweh hubo contra los Filistín con todo tiempo que Shemuel vivió. Entonces ahí vemos cómo es que la victoria, la mano del Padre Celestial, del Abacados, estuvo en contra de este enemigo durante el tiempo que vivió Shemuel, ¿no? En ese tiempo cuando era juez. Entonces, en el Pasuk 13 dice que ahí los filisteos fueron humillados y dice que ya no entraron más en territorio de Israel, dice.
Entonces, en todo el tiempo, ¿no?, que Samuel estuvo como fue sacerdote, y en el 14 dice, y las ciudades de Cron y Gat, dice que fueron restituidas, dice, a Israel, estas aldeas, dice que habían sido tomadas por los filisteos, dice, junto con todo el resto del territorio de Israel. Y en esos días dice que hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Entonces, o los emorri, como dice en hebreo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que después de la guerra, como dice Eclesiastés, hay tiempos de paz y tiempos de guerra, tiempos de amor y de odio, ¿no? Entonces, eso dice los primeros capítulos de Eclesiastés, ¿no? Entonces vemos aquí cómo es que hubo un tiempo de atemorización, de confusión, ¿no? Pero ahora ya hubo paz, hubo ese amor, ¿no? Pero ¿quién lo dio? Nuestro amado Yahweh. Y en el 15 dice, Samuel continuó su oficio como juez de Israel por el resto de su vida. Entonces el padre lo acompañaba y lo ayudaba a este varón, ¿no? Porque él buscaba de la presencia del padre, ¿no? Y vemos cómo es que el padre lo honró siguiendo juez, porque confió en él. Y anteriormente, si nosotros podemos leer en los anteriores capítulos, jueces que en algún momento no confiaron en el padre, ¿no? Solamente hubo cierto tiempo que fueron jueces, pero en cambio con Shemuel dice que fue toda su vida, ¿no? Qué hermoso es tú o yo, cualquiera de nosotros, ser siervos de Yahweh, que digan, mi hermana tal fue sierva toda su vida, mi hermano tal fue siervo toda su vida, ¿no? Cómo le sirvió, cómo le amó, y que nuestros hijos, no, mi papá le cuenten a nuestros nietos, ¿no? Si aún, ¿no?, se diera el caso, ¿no? O ya siervos que ya tienen nietos, ¿no? Digan, no, ¿para qué? Mi abuelito, mi papito, mi mamita, ellos seguían la palabra y continuaban, ¿no? Y vean ese ejemplo en nosotros para que ellos también lo continúen, porque hay, se puede decir, ciertos hijos, nietos, qué sé yo, bisnietos, que ellos ven eso, o los amigos, o los vecinos, o los primos, o los tíos, cualquier persona, ve en nosotros ese ejemplo, entonces ellos también siguen ese camino, ¿no? Como vemos aquí este siervo Shemuel. Y en el 16 dice, años atrás él viajaba con un circuito, un recorrido, dice, miren, que estableció su tribunal, dice que primero en Betel, luego en Gilgal, y después en Minsa, y dice que juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de esos lugares. O sea, miren, se tomaba ese trabajo de ir como siervo del Padre, porque no solamente como juez llevando la palabra, ¿no? Haciendo que cumplan los mandamientos, diciendo, hablándole al pueblo, aconsejándolo. Mira, hacía un recorrido. Él no era un varón que decía, ya, yo estoy aquí, pues me siento y espero que todo el pueblo venga. No, él iba. Prácticamente, él hacía una visitación a esos lugares, para que puedan el ir a hablar, a juzgar por medio de las escrituras, ¿no? De la ley, de la Torá, pueda ir a hablar a estos lugares de Israel, ¿no? Y él puede hacer su trabajo, como le había encomendado nuestro Yahweh. Muchas veces vemos, no es que yo tenga algo en contra, ¿no?, de estos siervos, que a veces dicen, ya, yo tengo un cargo en los templos, dicen, no, o en diferentes religiones, no, yo soy aquí, me siento, y aquí viene la gente, como si fuera un dedo, se siente que vengan las personas a buscar el consejo, y se dedican a hacer otras cosas, ¿no? Porque dicen ser siervos del Padre Celestial, dicen, no, yo soy siervo de Dios, como dicen, ¿no? Y se sientan, pero no van y salen a hacer su trabajo como lo deben hacer, y entonces, muchas veces, ¿no? A veces vemos que esa falta de trabajo, como no tienen verdaderamente la palabra, la Torá implantada en su ser, entonces lo ven como algo, sí, soy pastor de nombre, pero no como verdaderamente, ¿no? Uno tiene que visitar, uno tiene que hablarle a otros, ¿no? Para que ellos puedan seguir esa línea, ¿no? En cuanto a la palabra. Entonces vemos aquí nosotros que debemos tener mucho cuidado en esto, ¿no? De que en Samuel, ¿no? Dice que él iba y visitaba, ¿no? Y él recorría los lugares para poderles hablar de cada uno de estos mandamientos, ¿no? Entonces vemos aquí también, dice la palabra aquí también, dice en Oseas, capítulo 5, versículo 1, dice, sacerdotes, oí esto, están atentos, casa de Israel, casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpah y red tendida sobre Tabor. Mira, desde ahí dice, para vosotros es el juicio, ya te estás juzgando desde ese momento, dice, ¿no? Conforme a lo que tú haces, a cómo tú se puede decir, guiar a otros a las sendas de justicia. Y en el texto 17 dice, y eso es lo que también, antes de seguir, ¿no? Eso es lo que también
Si vemos en el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marco y Juan, eso también lo que hizo nuestro amado Mashiach. Él recorrió diferentes lugares. Él se fue, hizo milagros, predicaba la palabra, hablaba a otros, sanaba, libertaba enfermos, oprimidos espiritualmente, ¿no? Hacía milagros, grandezas, ¿no? Entonces, aunque el enemigo se le levantaba, porque aquí vemos que a los filisteos se le levantaban a Israel, a él se le levantaban, ¿no? Grandes estudiosos, doctores de la palabra, ¿no? Fariseos, gobernadores de aquellos alrededores de esos lugares, se le levantaban y él tenía que salir de ese lugar, ir a otro lugar a predicar, pero él quería dar esas buenas nuevas de salvación, ¿no? Entonces vemos cómo aquí nuestro amado Mashiach fue un reflejo de esto, ¿no? O sea, cómo lo hizo Samuel, pero nuestro Mashiach lo hizo aún mejor, ¿no? Él juzgaba a Samuel. Nuestro Mashiach también sanaba y hacía grandes cosas gloriosas, ¿no? Y eso nos dejó en su palabra y lo vemos como un gran ejemplo, ¿no? Y eso es lo que se debe hacer ahora, en estos tiempos, ¿no? Pero que a pesar de los tiempos que vivamos, Él nos ayude y nos guíe a hablarle a otros, ¿no? Sin temor a nada, porque nuestro Yahweh está con nosotros. Y para terminar y culminar en el texto 17, dice que luego que regresaba a Ramá, dice, donde estaba su casa y jugaba Israel allí también, mira, también en su casa, cerca de su casa, también edificó ahí un altar a Yahweh. Entonces, vemos cómo aquí nuestro Samuel hizo un trabajo, ¿no? Arduo trabajo, ¿no? Que él dice que él iba de lugar en lugar, ¿no? Trabajaba muy duro por ayudar a solucionar los conflictos y promover justicia, pero que también después dice que él siempre permanecía fiel a Yahweh y se iba a su casa, ¿no? Porque él también tenía hijos, ¿no? Tenía una familia, no descuidaba a su familia. No es que yo también me voy por ahí y voy dejando a mi familia, ¿no? También, o sea, ¿cómo es el trabajo de un siervo? Tienes que estar de la mano con tu familia, con la palabra, con los que les hables a otros, ¿no? Es un trabajo arduo como siervos y que vean otros el ejemplo en nosotros. Entonces, como me decía mi hijo, mamá, te toca estudios, sí, pero ya no lo hiciste, le digo, no, es que es otro, ya, mamá, me voy a ver acá mis dibujos hay uno que dice la Biblia y dice voy a ver mientras que tú termines, ya nos vamos allá a la sala, mamá. Entonces, como el hijo ya sabe que al padre, a la madre le toca, se puede decir, ese estudio, ¿no? Si es como el arduo trabajo que tenemos como padres, como siervos, como hijos del Altísimo y como el prójimo enseñarle a otros. Entonces, vemos aquí que dice que luego Samuel, ¿no? Él hizo un lugar de sacrificio y adoración, o sea que él tenía una constante relación con Yahweh en sacrificio, no porque también mataba, se puede decir, a los animalitos, sino sacrificaba, ¿no? Su tiempo, ¿no? De irse de lugar a otro y luego regresar a su casa y todo por amor a Yahweh y su adoración, que él no le podía faltar la presencia del Padre con su ruaz, ¿no? ¿Por qué? Porque si él se apartaba, como el Padre lo iba a honrar, ¿no? Como vemos aquí el ejemplo del que toda su vida lo hizo. Y eso es lo que nosotros como siervos debemos hacer. Y bueno, le agradecemos al Padre por este momento de su tiempo. Amén. Aleluya, aleluya, amén, amén, hermano. Amén, Bueno, bendiciones, mi hermano Edwin. Todo Rabá por esa aportación. Sí, mi hermano Edwin. Bueno, primeramente bendiciones. Cabe de resaltar el